Mi familia estaba planeando pedir comida para llevar y le preguntaron a los hijos de mi hermana qué querían. Mientras mis hijos esperaban su turno, mi madre dijo fríamente: tus hijos pueden comer las sobras que queden en la cocina. No son invitados aquí. Mi hermana sonrió con suficiencia: y no olvides que me quedo toda la semana, así que tú también cubres mis comidas. Mi padre añadió: ahora ve a poner la mesa como una buena pequeña sirvienta. Me quedé callada, llevé a mis hijos a un elegante asador y hice una llamada telefónica. Horas más tarde, me estaban llamando en pánico. Debería haberlo visto venir, el favoritismo había estado ocurriendo durante años, pero seguía esperando que las cosas cambiaran. Soy Noel, tengo 34 años, soy madre soltera de 2 hijos increíbles, Elise, de 10 años, y Owen, de 12. Mi hermana, Michelle, de 36 años, siempre ha sido la niña dorada a los ojos de nuestra familia. Se casó bien, vive en una casa bonita, y de alguna manera, eso hizo que sus hijos fueran más dignos de amor y atención que los míos. Era una tarde típica de domingo cuando conduje a la casa de mis padres con Elise y Owen. Nos habían invitado a lo que pensé que sería una cena familiar. Mis padres, Robert y Linda, ambos de 60 y tantos años, todavía vivían en la casa suburbana donde Michelle y yo crecimos, la casa que guardaba tantos recuerdos, tanto buenos como cada vez más dolorosos. Michelle ya estaba allí con sus gemelos, Sophia y Mason, ambos de 8 años. Estaban esparcidos por el sofá de la sala como si fueran dueños del lugar, con tabletas en mano, ignorando completamente a todos los demás. Mis hijos se quedaron educadamente junto a la puerta esperando ser reconocidos. «Oh, qué bien, ya estás aquí», dijo mamá sin levantar la vista de su teléfono. «Michelle, cariño, ¿qué quieren tú y los gemelos para cenar?» Estaba pensando en pedir de ese bonito lugar italiano que tanto te gusta. Michelle apenas levantó la vista de pintar sus uñas de un chillón tono de rosa. Los gemelos quieren pizza, pero asegúrate de que sea de Tony's, no de ese lugar barato del que normalmente pides, y yo tomaré los linguini con marisco y camarones extra, por supuesto, cariño. Mamá, que ya estaba buscando el menú del restaurante en su teléfono, preguntó: ¿y ustedes dos? Su voz de repente cálida y maternal. Sophia levantó la vista de su tableta con la expresión de derecho que había llegado a despreciar. Quiero la pizza con queso y pepperoni extra, y Mason quiere lo mismo pero con salchicha también. Perfecto. La abuela se asegurará de que obtengan exactamente lo que quieren. Papá intervino desde su sillón reclinable, sin molestarse en reconocer a mis hijos que seguían de pie pacientemente. Elise tiró de mi manga. Mamá, ¿cuándo podemos decirles lo que queremos? Le apreté la mano suavemente. Solo espera un minuto, cariño. Pero los minutos pasaron. Mamá continuó desplazándose por el menú, preguntándole ocasionalmente a Michelle sobre aperitivos y postres. Papá les ofreció bebidas y bocadillos a los gemelos mientras esperaban. Mis hijos se quedaron allí como fantasmas invisibles, y sentí que mi pecho se apretaba con la familiar ira y decepción. Finalmente, Elise dio un paso adelante con la inocente audacia que solo poseen los niños. Abuela, ¿qué podemos cenar Owen y yo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá levantó la vista de su teléfono con una expresión de leve irritación, como si Elise hubiera interrumpido algo terriblemente importante. Tus hijos pueden comer las sobras que queden en la cocina. No son invitados aquí, dijo mamá, con la voz fría como el viento invernal. Las palabras me golpearon como un golpe físico, pero lo que vino después fue aún peor. Michelle levantó la vista de sus uñas y sonrió con suficiencia, la misma sonrisa cruel que llevaba cuando éramos niñas y estaba a punto de meterme en problemas. Y no olvides que me quedo toda la semana, así que tú también cubres mis comidas. Es lo mínimo que puedes hacer ya que mamá y papá te dejan usar su habitación de invitados. Espera, ¿qué? No me iba a quedar aquí. Vivo a 20 minutos en mi propio apartamento. Pero antes de que pudiera procesar esa confusión, papá pronunció el insulto final. Ahora ve a poner la mesa como una buena pequeña sirvienta, dijo sin siquiera mirarme, con su atención centrada en algunos momentos deportivos destacados en la televisión. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de mi corazón rompiéndose. Miré las caras de mis hijos. Los ojos de Elise se estaban llenando de lágrimas, y la mandíbula de Owen estaba apretada de una manera que me recordaba dolorosamente a mí misma.
Tenían la edad suficiente para entender exactamente lo que acababa de suceder. Podría haber gritado. Podría haberlos confrontado allí mismo, exigido saber por qué mis hijos estaban siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en la propia casa de sus abuelos. Podría haberle preguntado a Michelle por qué pensaba que podía ofrecerme para pagar sus comidas cuando conducía un BMW y yo conducía un Honda Civic de 10 años. Me quedé callada. A veces, la mejor venganza requiere paciencia. Vamos, niños, dije suavemente, con mi voz sorprendentemente firme, vámonos. Pero mamá, ¿no nos vamos a quedar a cenar?, preguntó Owen, confundido. Vamos a ir a un lugar mejor, respondí, tomando ambas manos y dirigiéndome hacia la puerta. ¿A dónde van?, gritó Michelle, sonando molesta porque su entretenimiento se estaba yendo. Fuera, dije simplemente, sin darme la vuelta. Bueno, no esperen que les guardemos comida, añadió mamá con un resoplido. No respondí. Simplemente seguí caminando, con las manos de mis hijos en las mías, hasta que llegamos a mi coche. Una vez que nos pusimos los cinturones de seguridad y nos alejamos, Elise finalmente habló. Mamá, ¿por qué fueron tan malos con nosotros? Apreté el volante con más fuerza. No lo sé, cariño, pero ¿sabes qué? Vamos a tener una cena mucho mejor que la que van a tener ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó Owen. Sonreí por primera vez ese día. Morton's Steakhouse. Ambos niños jadearon. Morton's era el elegante restaurante del centro que siempre habíamos pasado por delante pero nunca habíamos entrado. Era el tipo de lugar donde una cena para 3 costaría más de lo que normalmente gastaba en comestibles en una semana. Pero mamá, eso es muy caro, dijo Elise, práctica más allá de sus años. Esta noche estamos celebrando, dije, entrando en el aparcamiento del restaurante. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Owen. Oh, añadió Elise, el hecho de que merecemos algo mejor, respondí. La anfitriona de Morton's era todo lo que mi familia no era, cálida, acogedora y genuinamente feliz de vernos. Nos condujo a una hermosa mesa junto a la ventana, y en cuestión de minutos teníamos pan caliente, agua helada con limón y menús que hicieron que los ojos de mis hijos se iluminaran. Mamá, ¿puedo pedir lo que quiera?, susurró Elise. Lo que quieras, cariño. Pidieron como los niños que eran. Owen pidió un filete mignon como un adulto, y Elise eligió nuggets de pollo, pero del tipo elegante que venía con papas fritas con trufas. Yo pedí el salmón y la copa de vino que realmente no podía permitirme. Mientras esperábamos nuestra comida, me excusé y salí a hacer esa única llamada telefónica. Hola, Robert, dije cuando mi padre contestó. Noel, ¿por qué llamas? ¿No vas a volver a poner la mesa? No, papá, no lo voy a hacer, pero quería hacerte saber que he hecho algunas llamadas. Primero, llamé a la empresa de administración de propiedades que se encarga de tus propiedades de alquiler. Hubo silencio al otro lado. Verás, he estado haciendo tu contabilidad durante 5 años, administrando tus propiedades de alquiler, presentando tus impuestos, tratando con los inquilinos, solicitudes de mantenimiento, todo, gratis porque eres familia. Noel, ¿a qué quieres llegar? Llego al hecho de que acabo de renunciar, con efecto inmediato. También llamé a tus inquilinos y les hice saber que necesitarán una nueva persona de contacto para los problemas de mantenimiento, ya que ya no administro las propiedades. No puedes hacer eso. En realidad, sí puedo. Nunca fui formalmente empleada por ti, ¿recuerdas? Sin contrato, sin necesidad de aviso. Ah, y papá, también llamé a tu contador. Resulta que todos esos documentos fiscales que necesitas para la presentación de este año están en mi casa, en mis archivos personales. Necesitarás encontrar a alguien más para organizarlos y entregarlos al señor Peterson antes de la fecha límite el próximo mes. Pude oírlo farfullar al otro lado. Pero espera, hay más, continué, sintiéndome extrañamente tranquila. También llamé al esposo de Michelle, David. Tuve una conversación encantadora con él sobre cómo Michelle planea quedarse en tu casa toda la semana y espera que yo cubra sus comidas. Se sorprendió mucho al oír esto, especialmente porque pensaba que ella estaba visitando a su amiga de la universidad Rebecca en Chicago esta semana. El silencio se prolongó esta vez. Resulta que David se ha estado preguntando a dónde ha estado desapareciendo Michelle últimamente.
Estaba muy interesado en saber sobre sus estancias de una semana en tu casa, muy interesado de hecho. Noel, tienes que. Aún no he terminado. También llamé a Patricia. Patricia era la hermana de papá, la matriarca de la familia que controlaba el fondo fiduciario familiar que complementaba los ingresos de jubilación de mis padres. Estaba fascinada de saber cómo han estado tratando a sus nietos. Aparentemente, se ha estado preguntando por qué Elise y Owen nunca parecen estar incluidos en las fotos familiares que le enviaste. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Esos son mis hijos. Insultaste a mis hijos, que no han hecho nada más que amarte incondicionalmente, a pesar de la forma en que los tratas. Mi voz finalmente comenzó a quebrarse con emoción, y Patricia está de acuerdo conmigo. Está muy decepcionada de ambos. Colgué y volví a entrar, donde mis hijos se maravillaban de los enormes filetes que acababan de llegar a nuestra mesa. Mamá, esta es la mejor cena de todas, dijo Owen, tratando de cortar un filete como un adulto. Realmente lo es, estuve de acuerdo, y por primera vez en años, lo decía en serio. Íbamos por la mitad del postre, un pastel de lava de chocolate que estábamos compartiendo, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mamá. Dejé que fuera al correo de voz, luego papá llamó, correo de voz, luego Michelle, correo de voz, luego papá otra vez. Finalmente contesté. Noel, tienes que volver aquí ahora mismo, dijo, con la voz tensa por el pánico. No, no creo que lo haga. Tu hermana está teniendo una crisis. David apareció aquí hace una hora, exigiendo saber por qué Michelle le mintió sobre a dónde iba esta semana. Aparentemente, le ha estado diciendo que estaba visitando a amigos cuando ha estado viniendo aquí. Eso suena como un problema de Michelle, no un problema de Noel. Y tu tía Patricia llamó. Está furiosa con nosotros, está amenazando con revisar nuestra asignación mensual del fideicomiso. Bien por ella. Noel, por favor, necesitamos que vuelvas y arregles esto. Necesitamos ayuda con las propiedades de alquiler y los documentos fiscales y... Papá, interrumpí, ¿recuerdas lo que me llamaste esta noche? Hubo una pausa. ¿Qué? Me llamaste sirvienta delante de mis hijos, tus nietos. No quise decir. Sí, lo hiciste. Y mamá les dijo a mis hijos que podían comer sobras, papá, como si fueran perros. Solo estábamos. No, no estaban solo nada. Fueron crueles. Han sido crueles durante años, y lo he estado aceptando porque seguía esperando que cambiaran. Pero esta noche, delante de mis hijos, mostraste sus verdaderos colores. Noel, por favor, podemos hablar de esto. Estamos hablando de eso ahora. Esto es lo que va a pasar, vas a contratar a un administrador de propiedades adecuado para tus alquileres, vas a encontrar un nuevo contador para tus impuestos y vas a resolver tu propio drama familiar con Michelle. Pero no podemos pagarlo. Si puedes pagarlo. Has estado recibiendo mis servicios gratis durante 5 años. La administración profesional de propiedades cuesta alrededor del 12% de los ingresos por alquiler. La contabilidad profesional cuesta alrededor de $300 al mes. Has estado ahorrando casi $6,000 al año al usarme como mano de obra gratuita. Hubo silencio mientras él hacía las cuentas. Y papá, si alguna vez quieres volver a ver a Elise y Owen, tú y mamá les deben una disculpa. Una verdadera, no una tontería a medias de, lo siento que te hayas sentido mal. Un reconocimiento real de cómo los trataste. Noel, no seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo madre. Mi trabajo es proteger a mis hijos, incluso de sus propios abuelos si es necesario. Colgué y puse mi teléfono en silencio. ¿Quién era, mamá?, preguntó Elise, con chocolate en la barbilla. Nadie importante, cariño. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Lo más destacado incluyó: de mamá, Noel, llámame inmediatamente. Esto es ridículo. De papá, tu tía quiere tener una reunión familiar. Está amenazando con recortar nuestra asignación. De Michelle, muchas gracias, hermana. David quiere el divorcio ahora. Espero que estés contenta. De Michelle otra vez,
Le estoy diciendo a mamá y papá que estás envenenando a Elise y Owen contra la familia. De un número desconocido, luego revelado como David, gracias por finalmente decirme la verdad sobre los viajes de Michelle. He sospechado durante meses que algo andaba mal. Preparé café, preparé a los niños para la escuela e ignoré todos los mensajes. Pero los mensajes seguían llegando. A lo largo de los siguientes días, para el martes a la hora del almuerzo, mi teléfono vibraba constantemente. Finalmente lo apagué y me concentré en el trabajo, pero la ansiedad se acumulaba en mi pecho. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Estaba destruyendo a mi familia por una noche terrible? Estas dudas me atormentaron hasta que recogí a Elise y Owen de la escuela. Elise entró en el coche con una gran sonrisa. Mamá, ¿adivina qué? Le conté a mi maestra sobre nuestra elegante cena de anoche, y dijo que sonaba maravilloso. Me preguntó si estábamos celebrando algo especial. ¿Qué le dijiste?, pregunté, genuinamente curiosa. Le dije que estábamos celebrando ser increíbles, dijo Elise con naturalidad. Owen resopló de risa desde el asiento trasero. Elise, eso no es lo que dijo mamá. Lo sé, pero así es como se sintió, respondió Elise. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos increíbles, en lugar de, ya sabes, como si estuviéramos molestando a todos. Mi corazón se apretó. Mi hija de 8 años había articulado exactamente lo que he estado sintiendo durante años, nos habían hecho sentir como si estuviéramos molestando a nuestra propia familia simplemente por existir. Esa noche, después de que terminaron los deberes y los niños estaban en la cama, finalmente volví a encender mi teléfono. Los mensajes se habían multiplicado. Ahora había más de 60 mensajes de texto y 25 llamadas perdidas, pero mezclados con los mensajes enojados de mi familia había algunos sorprendentes. David había enviado mensajes de texto varias veces. Noel, sé que esto es incómodo, pero ¿podríamos hablar? Hay cosas sobre el comportamiento de Michelle que creo que deberías saber, cosas que me han estado preocupando durante un tiempo. Mi vecina, la señora Chen, había dejado un mensaje de voz. Noel querida, la vi salir ayer con los niños vestidos tan bien. Espero que hayan tenido una noche maravillosa. Se merecen cosas buenas. Lo más sorprendente fue que había un mensaje de mi prima Rachel, la hija de Patricia, con quien no había hablado en meses. Noel, mamá me contó lo que pasó. Estoy muy orgullosa de que finalmente te hayas enfrentado al tío Robert y a la tía Linda. Owen y Elise tienen suerte de tener una mamá osa tan feroz. Estos mensajes me recordaron que no todos en mi familia extensa estaban ciegos a lo que había estado sucediendo. Algunas personas habían estado observando y esperando a que encontrara mi voz. Alrededor de las 10 de la noche del martes, sonó el timbre de mi puerta. Miré por la ventana y vi a Michelle de pie en mi porche, todavía con el atuendo caro que había estado usando 2 días antes, pero ahora arrugado y desaliñado. Su maquillaje perfecto estaba corrido y su cabello parecía que se lo había estado pasando por las manos. Debaté no contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Michelle?, pregunté a través de la puerta. Noel, por favor, necesito hablar contigo. David me echó. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Michelle se veía terrible, peor de lo que la había visto en mi vida. La mujer segura y sonriente de ayer había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía genuinamente rota. ¿Puedo entrar, por favor? Dudé, luego me aparté. Los niños están durmiendo. Baja la voz. Michelle tropezó en mi sala de estar y se derrumbó en mi sofá de segunda mano. Por un momento, solo nos miramos. Destruiste mi vida, dijo finalmente, pero no había veneno en ello, solo agotamiento. Dije la verdad, respondí. Hay una diferencia. David quiere la mitad de todo, la casa, los coches, los fondos universitarios de los niños. Está contratando a un abogado tiburón que se especializa en divorcios de alto conflicto que involucran infidelidad. Se rió con amargura. Aparentemente, mentir sobre a dónde vas cuenta como un comportamiento sospechoso que justifica una mayor investigación. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. Michelle, ¿qué esperabas? Le has estado mintiendo a tu esposo durante meses, tal vez años, según lo que dijo David. No se suponía que fuera gran cosa. La voz de Michelle se elevó, luego se contuvo y la bajó de nuevo. Solo necesitaba espacio a veces.
El matrimonio es sofocante. Noel, no entenderías por qué nunca te has casado. Claro, porque ser madre soltera es mucho más fácil que estar casada con un hombre rico que te adora. Michelle se estremeció. David no me adora. Ha estado cuestionando todo lo que hago últimamente. ¿Sabes lo que es tener a alguien constantemente preguntando a dónde vas, con quién estás, por qué necesitas dinero para las cosas? La miré con incredulidad. Michelle, David provee bien para tu familia. Conduces un buen coche, vives en una casa hermosa. Si realmente estuvieras siendo irracional, podrías desaparecer durante días para quedarte con mamá y papá. ¿No entiendes? No, no entiendo, porque lo que veo es a una mujer que lo tuvo todo en bandeja y lo tiró porque estaba aburrida. Me levanté, y lo que realmente no entiendo es por qué pensaste que estaba bien tratar a mis hijos como basura solo porque tu vida no era lo suficientemente emocionante. Michelle guardó silencio durante un largo momento, luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar, no las bonitas lágrimas que había perfeccionado para salirse con la suya, sino sollozos feos y desgarradores. Sé que he sido horrible, dijo entre jadeos. Sé que he sido una hermana terrible y una tía peor, pero Noel, no sé cómo ser otra cosa. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando éramos niñas? Mamá y papá siempre nos comparaban, Michelle es tan bonita, Michelle es tan inteligente, Michelle se casó bien. Me convirtieron en esto que solo tiene valor basado en lo que puedo lograr o a quien puedo impresionar. Quería sentir lástima por ella, pero las heridas eran demasiado recientes. Eso no excusa cómo has tratado a Elise y Owen. Sé que no lo hace. Dios, Noel, cuando vi a tus hijos ayer, la forma en que se quedaron ahí esperando ser reconocidos, me recordó a ti cuando éramos pequeñas, siempre esforzándonos tanto por llamar la atención de mamá y papá mientras me mimaban a mí. Esta no era la conversación que esperaba tener. Estaba celosa, continuó Michelle, celosa de ti. No pude ocultar mi incredulidad. Michelle, lo tienes todo. Tengo cosas que tú tienes hijos que realmente te aman. ¿Sabes lo que Sofía me dijo la semana pasada? Dijo que no podía esperar para ir a un internado para no tener que vivir más conmigo. Tiene 9 años, Noel. Mason apenas me habla a menos que quiera algo. Pensé en mis propios hijos, en cómo corrían a abrazarme cuando los recogía de la escuela, en cómo todavía querían que les leyera cuentos para dormir, en cómo me contaban sobre sus sueños y miedos. Eso no es mi culpa, dije en voz baja. Lo sé. Nada de esto es tu culpa. Has sido la responsable, la buena hija, la madre devota, y yo he sido. Ni siquiera sé lo que he sido. Nos sentamos en silencio durante un rato. Podía oír el reloj haciendo tic-tac en la cocina, el zumbido del refrigerador, los sonidos normales de una casa tranquila donde los niños dormían seguros en sus camas. Michelle, ¿por qué estás realmente aquí? Se secó los ojos con el dorso de la mano. Porque eres la única persona que realmente me conoció antes de convertirme en esta persona que ni siquiera reconozco. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber cómo arreglar esto. Cómo ser mejor. Cómo ser el tipo de persona con la que mis hijos realmente querrían pasar tiempo. Miré a mi hermana, realmente la miré, y por primera vez en años, vi destellos de la chica que solía ser, la chica que solía colarse en mi habitación durante las tormentas eléctricas, que me enseñó a trenzar pulseras de la amistad, que lloró cuando murió nuestro pez dorado. Michelle, no puedo arreglar tu matrimonio ni tu relación con tus hijos, pero puedo decirte que si quieres algún tipo de relación conmigo y con mis hijos en el futuro, las cosas tienen que cambiar. ¿Qué quieres decir? Me refiero a no más comentarios sobre que Elise y Owen son menos merecedores que Sofía y Mason, no más esperar que subsidie tu estilo de vida, no más tratarme como la sirvienta de la familia. Michelle asintió lentamente. Puedo hacer eso. Y necesitas buscar ayuda. Terapia, consejería, lo que sea necesario para descubrir por qué has estado tomando estas decisiones. David ha estado diciendo eso durante años. Tal vez deberías haber escuchado. Michelle se quedó otra hora más y hablamos con más honestidad de lo que habíamos hecho en años. Me contó que se sentía atrapada en su matrimonio, sobre la presión por mantener las apariencias, sobre cómo se había distanciado de David y no sabía cómo arreglarlo. Yo le conté sobre los años de sentirme invisible en nuestra familia, sobre trabajar en múltiples empleos para llegar a fin de mes mientras ella se quejaba de estar aburrida,
sobre ver las caras de mis hijos cada vez que eran ignorados o menospreciados. No fue una reconciliación mágica, se había hecho demasiado daño para eso, pero fue un comienzo. Antes de irse, Michelle sacó un sobre de su bolso. Esto es lo que te debo por todas esas comidas. Lo calculé remontándome a 6 meses. Abrí el sobre y encontré $800 en efectivo. Michelle, esto es demasiado. No, no lo es. Probablemente no sea suficiente. Hizo una pausa en la puerta. Noel, gracias, ¿por qué? Por finalmente hacerme enfrentar la verdad sobre en quién me he convertido. Después de que se fue, me senté en mi tranquila sala de estar y pensé en la conversación. Una parte de mí sentía lástima por Michelle, pero una parte más grande de mí todavía estaba enojada. Tener razones para un mal comportamiento no excusaba el comportamiento en sí. La mañana siguiente trajo más caos. Mamá llamó mientras yo estaba preparando el desayuno para los niños. Noel, tienes que hacer algo con tu hermana. Apareció aquí a medianoche llorando histéricamente. Ha estado durmiendo en tu antigua habitación y no deja de hablar de cómo su vida está arruinada. Ese no es mi problema, mamá. Por supuesto que es tu problema. Es tu hermana. Es tu hija. Ocúpate tú de ella, Noel. Elizabeth, no te atrevas a tomar ese tono conmigo. Casi me reí. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, estaba tratando de regañarme como si fuera una niña. Mamá, tengo 34 años. Tengo 2 hijos propios de los que preocuparme. Michelle es una adulta que tomó decisiones de adulta. Las consecuencias son suyas para lidiar con ellas, pero necesita apoyo familiar, como el apoyo que le diste a Elise. Y el domingo, la línea quedó en silencio. Eso es diferente, dijo mamá finalmente. ¿En qué es diferente? Michelle está pasando por un divorcio. Nos necesita, y mis hijos necesitan que sus abuelos los traten con una decencia humana básica, que es más importante para ti. Otra larga pausa. Noel, estás siendo irrazonable. No, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy siendo razonable. Estoy protegiendo a mis hijos de personas que los tratan mal, incluso si esas personas son familia. Colgué y me giré para encontrar a Elise y Owen de pie en la puerta de la cocina, claramente habiendo escuchado al menos parte de la conversación. Mamá, ¿estás peleando con la tía Michelle?, preguntó Owen. Estamos teniendo algunos problemas de adultos, sí. ¿Es por lo que pasó el domingo?, preguntó Elise en voz baja. Me arrodillé a su altura. En parte, sí, pero en realidad se trata de cómo las personas en nuestra familia se tratan entre sí. A veces los adultos necesitan tener conversaciones difíciles para mejorar las cosas. ¿Aún vamos a ver a la abuela y al abuelo?, preguntó Owen. ¿Quieren verlos? Ambos niños parecían inseguros. Fueron muy malos con nosotros, dijo Elise. Pero siguen siendo nuestros abuelos, añadió Owen, claramente en conflicto. Esto es lo que quiero que ambos sepan, dije, abrazándolos. Nunca tienen que pasar tiempo con personas que los hagan sentir mal consigo mismos, incluso si son familia. La familia debería hacerlos sentir amados, seguros e importantes. ¿Qué pasa si dicen que lo sienten?, preguntó Elise. Entonces veremos si sus acciones coinciden con sus palabras, respondí. El resto de la semana fue un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes de texto y drama familiar. David llamó para agradecerme de nuevo y para hacerme saber que Michelle y él iban a empezar terapia de pareja para abordar sus problemas de comunicación. Me siento como un idiota por no abordar nuestros problemas antes, me dijo. Pero seguí esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Tu llamada me hizo darme cuenta de que necesitábamos ayuda profesional para volver a encarrilarnos. Eso dolió un poco. Me di cuenta de que había estado facilitando el comportamiento de Michelle al encubrirla, poner excusas y presentar un frente familiar unido incluso cuando sabía que estaba siendo irrazonable. Patricia llamó a mitad de semana para saber cómo estaba y para ponerme al día sobre la situación familiar. Tus padres están hechos un lío, dijo. Se están dando cuenta de cuánto trabajo hacías realmente por ellos y están teniendo problemas para encontrar ayuda fiable. La empresa de administración de propiedades que contrataron está sugiriendo varias mejoras en sus unidades de alquiler que costarán dinero por adelantado. Ese no es mi problema ya,
dije, aunque sentí una pequeña punzada de culpa. Bien por ti. Y, Noel, Michelle me llamó ayer. ¿Quieres saber si pagaré la terapia? ¿Qué le dijiste? Le dije que lo consideraría si ella hace enmiendas genuinas a ti y a los niños primero. Enmiendas reales, no solo palabras. El jueves siguiente por la noche, estaba ayudando a Elise con su tarea de matemáticas cuando alguien llamó a la puerta. A través de la ventana, pude ver a papá de pie en mi porche, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Noel, necesitamos hablar. Estoy ocupada ayudando a Elise con la tarea. Esto solo tomará un minuto, papá. Si estás aquí para pedirme que vuelva a administrar tus propiedades o hacer tus impuestos, la respuesta es no. No estoy aquí por eso. Miró hacia sus manos. Estoy aquí para disculparme. De verdad disculparme. No solo porque Patricia me está obligando. Estudié su rostro, buscando señales de sinceridad. ¿Puedo entrar, por favor? En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Papá entró en mi sala de estar y miró alrededor, realmente viendo mi espacio probablemente por primera vez, los muebles de segunda mano, las decoraciones cuidadosamente presupuestadas, las obras de arte de los niños cubriendo el refrigerador. Has hecho un hogar agradable aquí, dijo en voz baja. Gracias. Se sentó pesadamente en mi sofá. Noel, he sido un padre terrible y un abuelo aún peor. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Sí, lo has sido. No tengo excusas. No puedo culpar a tu madre ni a Michelle ni a nadie más. Tomé decisiones sobre cómo tratarte a ti y a tus hijos, y esas decisiones fueron incorrectas. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué los hijos de Michelle siempre fueron más importantes que los míos? Papá se quedó en silencio durante mucho tiempo. Porque era más fácil, dijo finalmente. Michelle exigía atención. Hacía berrinches si no se salía con la suya. Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Nunca te quejaste, así que pensé que no necesitabas tanto. Fui independiente porque tenía que serlo, y no me quejé porque cuando lo hice, nadie escuchó. Lo sé ahora, y sé que es mi culpa. Papá me miró con lágrimas en los ojos. Tus hijos son increíbles, Noel. Elise es tan inteligente y amable, y Owen es reflexivo y divertido. Me he perdido mucho por no prestarles realmente atención. Sí, lo has hecho. ¿Puedes perdonarme? ¿Pueden ellos? No lo sé, papá. El perdón no es algo que puedas exigir. Es algo que te ganas a través de un cambio de comportamiento con el tiempo. Él asintió. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Empieza por tratar a Elise y Owen de la misma manera que tratas a Sofía y Mason, no solo cuando Patricia está mirando, sino todo el tiempo. Recuerda sus cumpleaños sin que mamá tenga que recordártelo. Pregunta sobre sus intereses, realmente escucha cuando te hablan. Puedo hacer eso. Y papá, si alguna vez, me llamas sirvienta otra vez o les dices a mis hijos que pueden comer sobras, me iré de tu vida para siempre. ¿Entiendes? Entiendo. Después de que papá se fue, me senté en mi sala de estar sintiéndome emocionalmente agotada. La semana pasada había sido como un tornado arrasando mi familia y dejando caos a su paso. Pero tal vez, como después de un tornado real, podríamos reconstruir algo mejor a partir de los escombros. Esa tarde, la tía Patricia llamó. Noel, querida, escuché sobre lo que pasó ayer. Lo siento mucho que tuvieras que involucrarte. Tía Patricia, no te atrevas a disculparte. Estoy orgullosa de ti por finalmente enfrentarte a ellos. He estado observando este favoritismo durante años, y me he estado preguntando cuándo llegarías a tu punto de quiebre. Lo has hecho, por supuesto. ¿Crees que estoy ciega? En cada reunión familiar, en cada festividad, los hijos de Michelle son colmados de atención y regalos mientras que Elise y Owen son tratados como algo secundario. Me ha estado rompiendo el corazón. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse. Finalmente, alguien en la familia vio lo que he estado experimentando. He programado una reunión familiar para este domingo, continuó Patricia. Todos estarán allí, tus padres, Michelle, tú y los niños.
Vamos a tener una discusión franca sobre cómo esta familia trata a sus miembros. Oh, Patricia, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero no creo. Noel, confía en mí. Tus padres dependen de esa asignación del fondo fiduciario para complementar su jubilación. Michelle me ha estado pidiendo préstamos para mantener su estilo de vida porque David ha estado cuestionando sus gastos. Te escucharán. Tenía razón. Patricia controlaba el dinero de la familia, y el dinero era el único lenguaje que mi familia parecía entender. El domingo llegó, y me encontré sentada en la elegante sala de estar de Patricia con mis hijos a ambos lados de mí. Mamá y papá se sentaron frente a nosotros luciendo incómodos y enojados. Michelle estaba en la esquina, con los ojos rojos de llorar, lanzándome miradas de muerte cada pocos minutos. Patricia, de 78 años y aún inspirando respeto con sus perlas y su chaqueta impecable, se paró al frente de la habitación como una juez a punto de dictar un veredicto. He convocado esta reunión porque esta familia ha perdido su camino, comenzó. He estado observando durante años cómo algunos miembros de esta familia han sido tratados como más valiosos que otros, y no lo toleraré más. Patricia, esto es realmente innecesario, comenzó papá. Robert, escucharás, dijo Patricia bruscamente. Noel ha estado administrando sus propiedades de alquiler y haciendo su contabilidad durante 5 años sin compensación. Les ahorró miles de dólares mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a 2 hijos sola. Mamá se movió incómodamente en su asiento. Mientras tanto, Michelle le ha estado mintiendo a su esposo sobre su paradero y esperando que Noel subsidie sus comidas mientras se queda en su casa. El nivel de derecho y falta de respeto en esta familia es espantoso. No es tan simple, comenzó Michelle. Es exactamente así de simple, la interrumpió Patricia. El domingo pasado, permitiste que tu madre les dijera a Elise y Owen que podían comer sobras. ¿Sobras? Estos son tus nietos, Linda, tu carne y sangre. El rostro de mamá se estaba poniendo rojo. No lo dijimos así. ¿Cómo lo dijeron? Por favor, explíquenme cómo decirle a los niños que pueden comer sobras mientras sus primos ordenan de restaurantes caros es algo más que cruel. La habitación quedó en silencio. Patricia se volvió hacia Elise y Owen, su voz se volvió gentil. Elise, Owen, quiero que sepan que su tía abuela los ama mucho. Son miembros importantes de esta familia y merecen ser tratados con amor y respeto. Elise asintió solemnemente, mientras Owen se enderezó en su silla. Ahora, continuó Patricia, volviéndose hacia los adultos, esto es lo que va a pasar. Robert y Linda, se disculparán con Elise y Owen por su comportamiento el domingo pasado. Una disculpa real. Patricia, no podemos simplemente. Comenzó papá. Se disculparán, o su asignación mensual del fideicomiso será suspendida indefinidamente. La boca de papá se cerró de golpe. Michelle, le pagarás a Noel por cada comida que esperaste que ella cubriera durante tus visitas. También te disculparás por tu papel en la humillación del domingo pasado. Michelle parecía querer discutir, pero la mirada acerada de Patricia la silenció. Y de ahora en adelante, todos los nietos serán tratados por igual en esta familia. Igualdad de regalos, igualdad de atención, igualdad de respeto. Si escucho de algún favoritismo, habrá consecuencias. Mamá finalmente encontró su voz. Patricia, no puedes dictar cómo manejamos nuestra familia. Puedo, y lo haré. El fideicomiso familiar existe para apoyar la unidad familiar, no para permitir un comportamiento cruel. Elise y Owen son parte de esta familia, y serán tratados como tales. Las disculpas que siguieron fueron incómodas y claramente forzadas, pero sucedieron. Papá murmuró algo sobre no tener la intención de herir los sentimientos de nadie. Mamá dijo que lamentaba su mala elección de palabras. Michelle accedió a regañadientes a pagarme, aunque dejó claro que pensaba que estaba exagerando. Pero las disculpas no eran realmente el punto. El punto era que alguien con poder en la familia finalmente había reconocido lo que había estado experimentando durante años. Mientras nos preparábamos para irnos, Patricia me llevó aparte. Noel, quiero que sepas que he añadido un codicilo a mi testamento. Elise y Owen recibirán herencias iguales con sus primos. Debería haber hecho esto hace años. La abracé, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años.
2 semanas después, las cosas en mi familia definitivamente habían cambiado, aunque no siempre de la manera que esperaba. Mamá y papá contrataron una empresa de administración de propiedades y quedaron impactados por la cantidad de trabajo que realmente había estado haciendo por ellos. También tuvieron que contratar a un contador, lo que les costó significativamente más que los $300 al mes que había mencionado. El matrimonio de Michelle y David había estado luchando durante un tiempo, y sus problemas eran mucho más profundos que sus mentiras sobre visitar a nuestros padres. Resultó que Michelle había estado cada vez más insatisfecha con su relación, y David había sospechado de su comportamiento durante meses. Mi llamada telefónica simplemente le dio la evidencia que necesitaba para enfrentar los problemas que habían estado evitando. Sorprendentemente, los problemas matrimoniales parecieron humillar un poco a Michelle. El golpe de realidad de potencialmente perder su cómodo estilo de vida la hizo más consciente de cómo había estado tratando a los demás. Ahora era realmente más amable con Elise y Owen, aunque sospechaba que era en parte porque no podía permitirse alienar a ningún miembro de la familia. El mayor cambio fue en mi relación con mis padres. La igualdad forzada ordenada por el ultimátum de Patricia fue incómoda al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Mamá comenzó a preguntarles a Elise y Owen sobre sus intereses y actividades escolares. Papá comenzó a incluirlos en conversaciones y actividades con sus primos. ¿Era perfecto? No. ¿Se sentía completamente genuino? No siempre. Pero mis hijos ya no eran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia, y eso valía todo. La mejor parte fue ver a Elise y Owen florecer con una nueva atención y respeto. Elise se unió al equipo de debate de la escuela y habló con confianza en las discusiones familiares. Owen comenzó a expresar sus opiniones con más libertad y dejó de encogerse en el fondo durante las reuniones familiares. En cuanto a mí, aprendí algo valioso esa noche en el asador Mortons. A veces la mejor venganza no es gritar o pelear. A veces es simplemente negarse a aceptar un trato que no mereces y tener el valor de alejarte. Esa única llamada telefónica cambió todo, no porque destruya a mi familia, sino porque finalmente me defendí a mí misma y a mis hijos. Dejé de ser la sirvienta de la familia y comencé a ser una madre que exigía respeto. ¿Y saben qué? Nunca terminamos de poner esa mesa. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la noche en que todo se vino abajo fue en realidad la noche en que todo se unió. Mis hijos aprendieron que merecían respeto. Yo aprendí que tenía más poder del que pensaba, y mi familia aprendió que su comportamiento tenía consecuencias. La cena elegante en el asador me costó $300 que realmente no podía pagar, pero enseñarle a mis hijos que valían más que sobras, eso no tenía precio. 2 semanas habían pasado desde ese terrible domingo, y los cambios en la dinámica de mi familia ya se estaban haciendo evidentes. El caos inicial se había asentado en una nueva forma más honesta de relacionarnos. A veces las lecciones más importantes provienen de los momentos en que finalmente decimos, basta. Esa cena del domingo no fue el final de mi relación con mi familia, fue el comienzo de una mejor, una construida sobre el respeto en lugar de la obligación, sobre el amor en lugar del deber, y sobre la comprensión de que la familia no se trata solo de sangre, se trata de cómo tratas a las personas que dices amar. Elise y Owen todavía hablan de esa noche en Mortons como uno de sus recuerdos favoritos, no por la comida cara, sino porque fue la noche en que su mamá les demostró que valía la pena luchar por ellos. Y eso, más que cualquier venganza, era exactamente lo que quería que supieran.